La rutina del vuelo, sube primero con la cámara térmica, hace la termografía, luego baja, sube con la visual, luego hace la parte de arriba y por el otro baja. A esta sesión un poco diferente, un poco práctica. Está aquí con nosotros Abelardo Reynoso, que nos va a explicar un poco el por qué hemos decidido utilizar la tecnología de los drones en una empresa de distribución para la revisión de líneas. Y os explicará un poco las ventajas que tienen y los futuros que tiene esta tecnología. Luego más tarde el minibus nos llevará a un terreno seco para visitar una línea de alta tensión y verlos en acción. Veréis que en la mesa hay una nota de prensa con un papelito, un folleto de instrucciones de seguridad y un folletín que tenéis que rellenar con los datos, ¿vale? De que habéis leído esas instrucciones, que son muy importantes, ¿vale? O sea, cuando las rellenéis, antes de irnos, nos la dais. Y antes de empezar con Abelardo, que es el director de red de alta tensión de Unión Empresa de Distribución, os voy a explicar un consejo, un contacto de seguridad, porque nuestra empresa está muy concienciada con los temas de seguridad y siempre antes de cualquier reunión o presentación hacemos ese tipo de contactos para reflexionar un poco sobre la importancia de interiorizar este tipo de actos en nuestra vida diaria. Abelardo, ¿cómo quieras? Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos y gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, como bien decía Susana, en el tema de seguridad, Unión Fenosa llevamos trabajando en un proyecto de compromiso con la seguridad de salud desde el año 2012 y entre muchas de las acciones que se han venido desarrollando en todos estos años, una de ellas es la de realizar un contacto de seguridad en cualquier reunión interna o externa que tenemos, ¿no? Y el contacto de seguridad no es nada más que comentar un hecho de cualquier tema, no tiene por qué ser técnico, como a lo mejor a nosotros nos gustaría, porque tenemos mucho más relación con estos temas, sino uno como el que les traigo hoy a contar, que es uno del día a día de nuestra vivencia doméstica. ¿Y por qué he traído este? Pues porque en toda esta campaña de compromiso con la seguridad de salud dentro del Grupo Gas Natural Fenosa, lo que hemos pretendido es que la seguridad sea una responsabilidad individual y que la llevemos en nuestros quehaceres diarios, porque si de una forma normal lo hacemos en nuestro día a día, pues la seguiremos haciendo y considerando la seguridad en nuestro trabajo. El de hoy es relacionado, como pueden ver ahí, sobre la fijación de muebles en nuestros domicilios. A todos nos gusta, o en mayor o menor medida, el bricolaje, el cambiar los muebles, el almacenar cosas de diferente manera, y no somos conscientes muchas veces de los riesgos en los que podemos incurrir el de no realizar esa tarea de una forma ordenada. El ejemplo de lo que aparece ahí es impedir pues, el almacenar los objetos de una forma desordenada, el sujetar los muebles para que no se vuelquen, el evitar que si tenemos niños pequeños tengan acceso a esos muebles y se puedan vencer, pero que quizás lo más importante es el ser consciente de que cualquier actividad, incluso la que hacemos dentro de nuestros propios domicilios, pueden tener un riesgo, y esos riesgos antes de realizar cualquier actividad debemos de considerar. Bueno, si les parece, pasamos entonces a la presentación que teníamos prevista. Si lo giras, si lo giras.
¿cómo empieza todo el desarrollo de utilizar los drones dentro de una compañía de distribución eléctrica como es la nuestra? Como todos ustedes conocen y es fácilmente se puede encontrar en cualquier localización, tenemos multitud de líneas de alta tensión, líneas con apoyos de diferente topología, de diferente altura. Tenemos además también una cantidad importante de subestaciones en las que hay que realizar numerosos trabajos, y lo que buscamos en cualquier desarrollo de esta actividad pues es lógicamente pues la innovación, eficiencias en toda nuestra actividad y sobre todo, y también ligándolo con esta primera parte que les comentaba de seguridad, cómo podemos mejorar en cualquiera de las actuaciones que hacemos sobre nuestras instalaciones. Buscando entonces alternativas a la forma en la que habitualmente hacemos estos trabajos de revisiones y de inspecciones en nuestras instalaciones, especialmente en este caso en el de líneas aéreas, pues surgió la posibilidad de incorporar los drones a la realización de estas inspecciones. Desde dos maneras, desde lo que es la propia operativa de la revisión de esos activos, como la otra parte, quizás la más importante desde nuestro punto de vista técnico, que es la de poder gestionar de una forma mucho más ágil y adecuada toda esa información que se captura en el momento de hacer la revisión. ¿Qué es lo que veníamos haciendo en Unión Fenosa? Pues en Unión Fenosa desde los años 90 ya se vienen realizando vuelos para hacer inspecciones en líneas aéreas, vuelos tripulados con helicópteros, y en esos vuelos lo que se capturaba era una serie de información que con la incorporación de los drones hemos conseguido que sea de mucho más detalle, de una mayor cantidad de información, de mayor calidad, y sobre todo lo que les comentaba, que permite una mayor agilidad en la gestión de esa información que se va capturando. Por supuesto, en cualquier momento pueden interrumpirme, preguntar, como ustedes gusten. Cuando decidimos entonces dar el paso a hacer estas inspecciones con los drones, pues hemos contado con la colaboración de MAP, que está aquí representado a través de su socio director Fernando Romero, que es con la empresa con la que hemos empezado a dar estos primeros pasos dentro del ámbito de las revisiones de las líneas eléctricas. ¿Cómo estamos haciendo ya la parte operativa de estas actividades en campo? Lo primero que nos encontramos para hacer esta labor es porque es una labor que está regulada por la parte que corresponde a lo que es el propio vuelo de los drones, ¿no? Como ven ahí, existe un Real Decreto en el que se establecen unas determinadas requisitos para las aeronaves que tienen que hacer esos vuelos, requisitos que de alguna manera pues condicionan cómo vamos a desempeñar después las labores en campo. El primero de ellos es que en ningún momento se puede perder de vista la aeronave, que además tenemos que estar en un espacio aéreo que no sea controlado, y después también nos obliga a que no estemos también ni en núcleos urbanos ni en espacios con presencia de personas, lo cual de alguna manera nos reduce el campo de poder utilizar este tipo de aeronaves. También les he de decir que de alguna manera con algunas de estas restricciones ya las veníamos teniendo con el vuelo de los helicópteros, porque tampoco está permitido volar sobre núcleos urbanos, y con unas también hay que realizar unos determinados planes de vuelo que en algún momento pueden tener alguna restricción o modificación. En campo, ¿cómo se aplica la utilización de los drones? Pues de una forma muy sencilla, donde el equipo de trabajo lo forma parte, como después también ya verán en la demostración, un piloto que es el que maneja la propia aeronave, y un técnico o operador que es el que se encarga de hacer el seguimiento de la visualización de qué es lo que se visualiza en cada momento, en cada parte de la instalación, para capturar la información que de verdad después nos va a servir para poder gestionarla y almacenarla y convertirla después en actuaciones que tengamos que hacer sobre esa instalación.
La información que captura el dron en este caso es tanto información, imágenes visuales como imágenes térmicas, porque la parte de la captura de imágenes de termografía también es muy importante de cara a la detección prematura de posibles fallos o fallos incipientes en las instalaciones. Y por darles datos de la actividad que hemos realizado en el 2015 con este tipo de vuelos y de revisiones, pues hemos hecho un recorrido más de 365 kilómetros de la red de alta tensión en cinco provincias del ámbito de Unión Fenosa de Distribución, donde se han inspeccionado casi 2.000 apoyos. Y también otro tema muy importante con el que tenemos que lidiar en este aspecto es la carga de información que se almacena, en este caso de imágenes y de vídeos, que tenemos que, en este caso la empresa que realiza todo ese trabajo es la que se tiene que encargar de hacer una depuración y de un procesamiento lo más rápido y con criterio técnico posible. Bueno, en cuanto a las ventajas, la primera ventaja más clara es el aspecto de la seguridad. Hasta ahora las inspecciones en líneas aéreas se hacían con equipos de 3 personas, donde 2 de ellas son las que se tienen que encargar de subir a cada uno de los apoyos, con el riesgo que eso implica el realizar trabajos en altura, en alturas que superan en casi todos los casos los 10-15 metros, en algunos casos con unas condiciones meteorológicas no favorables, que no adversas, porque si son adversas desde luego nadie se plantea subir a ninguna de estos apoyos, pero sí que hay unas condiciones que no son sencillas, y hoy lo verán. A lo mejor cuando vayamos ahora a campo, pues estar a 30-35 grados pues no es nada cómodo tenerse que subir, además hacer un trabajo de un cierto riesgo, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que valoramos como muy importantes a la hora de realizar este trabajo con equipos, con aeronaves y con drones. El que no tengamos que subir a estos apoyos para poder visualizar lo que vamos a visualizar de la misma manera con una cámara montada en estas aeronaves. Otro aspecto también muy importante, que tiene la doble componente de seguridad y de eficiencia, es que para realizar estos trabajos con personal sobre las torres, lo que teníamos que hacer era desconectar la línea sobre la que íbamos a trabajar para que el personal pudiera trabajar sin ningún tipo de riesgo eléctrico, ¿no? ¿Eso a qué nos llevaba? Pues a tener una mayor indisponibilidad de nuestra red, que si bien eso no afectaba en ningún caso a cortes de suministro por los apoyos de redes que tenemos, sí que nos obligaba a hacer operaciones en los 2 extremos de las líneas, que es lo que la eficiencia de los trabajos pues se reducía, porque había que dedicar un tiempo previamente a primera hora de cada jornada pues a dejar esa instalación sin servicio y a partir de ese momento empezar a trabajar, cosa que no tenemos que hacer ahora con las aeronaves. Desde el primer momento, y dado que, como verán, no se acercan en ningún momento para nada a las líneas eléctricas, no es necesario tener la instalación sin servicio. Y después otro aspecto también muy importante, que también vuelve a ligar con el tema de la seguridad, es que los apoyos los tenemos donde a la hora del diseño era el lugar más adecuado para poder realizar un tendido óptimo, eficiente, con los requerimientos exigidos por la legislación, y en muchos casos eso a lo que nos ha llevado es a colocar apoyos en lugares de una cierta complejidad de acceso, que de cara a hacer una inspección, como comprenderán, encima pues es probablemente el tener que hacer un desplazamiento a pie por unas zonas no muy bien acomodadas, que con un riesgo además que le vamos a añadir al trabajador que tiene que acercarse allí para poder acceder después, en cualquier caso, al apoyo. Y de esta manera, con los drones, lo que conseguimos es ubicarnos a una distancia lo suficientemente cómoda como para realizar ese trabajo sin tener que llegar a acceder a esos puntos de difícil y complicada ubicación. Otra de las ventajas de la utilización de estos equipos, pues no se les puede escapar, que es la parte económica, ¿no? Nosotros, si cualquier actividad, lo que buscamos es
una eficiencia no solo desde el punto de vista de lo que es la operación en sí, sino por supuesto de la parte costes y productividad de los equipos, ¿no? Lo que hemos visto en estos primeros meses de utilización de esta tecnología es que hemos conseguido un aumento de la productividad en estos trabajos de revisiones exhaustivas de líneas aéreas de en torno al 20%, y en algunas circunstancias eso se ha llegado a convertir en ahorros pico de hasta un 30% frente a lo que veníamos dedicando para este tipo de actividad. ¿Por dónde aparecen estas vías de ahorro? Pues la primera, pues como les adelantaba, se reduce el equipo de personas y de material que tenemos que desplazar para hacer los trabajos en campo. Además, no tenemos que dedicar mucho tiempo a dejar la instalación en condiciones para poder realizar esas revisiones, porque, como les decía, no hay que dejar la instalación sin servicio, y lo que nos permite además, al reducir por un lado recursos para hacer este tipo de operaciones, es dedicar esos recursos para otras que también son necesarias y que nos podemos hacer en paralelo con las revisiones aéreas. Otro aspecto muy importante en esta optimización de costes, que no es el más transparente ni el más inmediato, es el de aumentar la vida útil de los elementos de maniobra de las instalaciones. Es decir, nosotros, como les comentaba, cuando tenemos que dejar sin servicio una línea de alta tensión, en este caso, lo que tenemos que hacer es operaciones en los elementos de corte que tenemos en los dos extremos de esa línea, con lo cual, a mayor número de operaciones, pues se reduce la vida útil de esos equipos. Y ese es otro ahorro muy importante, que entendemos que esto nos va a prolongar de alguna manera la vida de los interruptores y seccionadores que tenemos en los extremos de las líneas aéreas. Otro parte muy importante de esta tecnología, y que, si bien es verdad que es un poco independiente de que se realice el vuelo con dron o con helicóptero, pero sí que es verdad que probablemente en los últimos años se ha dado un gran avance en todo este tema, que es en el procesamiento de la información, en este caso de información gráfica, ¿no? Como se pueden imaginar, cuando hasta ahora tradicionalmente veníamos haciendo estas revisiones, pues la información que se toma es una información en el momento de bajarse ese equipo, de realizar esa inspección, rellena una serie de formularios donde recoge cómo es el estado de la instalación, defectos que haya encontrado, comentarios que tengan que poner, y además realizaba un pequeño reportaje fotográfico, pues oye, de aquellos aspectos y de aquellos puntos de la instalación que se habían visto como más críticos y que, como se puede imaginar, se hacían desde el suelo. Cuando esta captura de información de imágenes se realiza desde el helicóptero, porque se siguen haciendo determinados vuelos con ellos, pues también en el caso del helicóptero era un vuelo a una velocidad constante, o más o menos constante, y no se llegaba a parar en cada uno de los apoyos, como verán que con el caso de los drones sí. En el caso de los drones se sube el dron, se hace una captura de la información por uno de los lados, se pasa al otro extremo de la línea y se ve desde el otro lado. Entonces tenemos mucha mayor información que la que capturábamos hasta ahora. También es verdad que con mucha mayor calidad, puesto que yo entiendo que y a ustedes no les voy a explicar cómo ha evolucionado todo el tema de la captura de las imágenes ni de la resolución de todas las cámaras que hoy se utilizan, pero lo más importante al final es lo que también les he adelantado al principio, y es cómo gestiono de una forma ágil toda esa cantidad de información que yo tengo, porque al final tendremos muchas horas, muchos minutos de vuelo, aunque la grabación estándar que estamos teniendo para una torre está en torno a los 5 minutos de ese orden, pero hay que ver que en esos 5 minutos seamos capaces de detectar si existen defectos y poder poner esa información a disposición de nuestros técnicos en el menor tiempo posible, ¿no? Y después hay otra parte también importante, aparte de ese procesado ágil, es que también esto requiere una capacidad de almacenamiento importante de información que hasta ahora pues no teníamos necesidad de. Bueno, hasta aquí es muy resumido, y por darle unas pinceladas de cómo estamos realizando estas operaciones de
de revisiones exhaustivas con los drones, el por qué hemos llegado a tomar la decisión de utilizar esta tecnología. Pero sin embargo pensamos que esto es el pequeño y primer paso de muchos otros que tenemos que seguir dando en estos aspectos. Y aquí pues he enumerado algunos de ellos, que en algunos de ellos ya estamos trabajando y en otros pues entendemos que hay campo para innovar y optimizar nuestras operaciones. El primero que vemos que es muy inmediato es el que aparece ahí, que es el poder eliminar o realizar pequeñas acciones incorporando mecanismos a los propios aeronaves para poder hacer algunas actuaciones que hoy hacemos también ya sobre las líneas. Pues, por ejemplo, nos encontramos a veces de que tenemos interrupciones de suministro en estas líneas porque sobre los propios conductores pues, han caído ramas, cortezas de árboles, partes de algunos nidos de las aves que estuvieran en algunos de esos apoyos, y eso al final nos obliga pues, a hacer una operación, como les decía antes, de tener que subir al apoyo con el riesgo que ello conlleva, y lo que entendemos es que en breve espacio de tiempo podrán adaptarse a estos equipos, a estas aeronaves, a algún tipo de mecanismo que permita poder retirar ese tipo de ramas o cortezas que podemos tener en los conductores, evitándonos también el tener que, como les decía, hacer un trabajo en altura con riesgo. Otro tema que también yo creo que ahí pasa más por la parte de regulación de estos equipos que por lo que las diferentes compañías que trabajan con ello tengan, que también, es el tema de la mayor autonomía de estos aparatos. Pero la mayor autonomía tiene que estar ligada a que también se le permita hacer unos vuelos mucho más largos, ¿no? Como les decía ahora al final, los vuelos están limitados a no poder perderlos del campo visual del piloto, pero lo que entendemos es que esto también debería permitir que se pudieran hacer largos vuelos, de manera que con una base fija en una determinada ubicación se pueda revisar unos mayores números de apoyos y mayores kilómetros de línea sin tener que ir desplazando los equipos, lo cual también nos va a dar una mayor productividad para este tipo de trabajos. Otros futuros desarrollos que también nos vemos y que la verdad es que serían especialmente interesantes es el de poder localizar las incidencias que tenemos en una línea. Hoy, por hacerles una descripción rápida de cómo nosotros localizamos una avería que tenemos en una línea de alta tensión, cuando eso se produce, cuando tenemos una incidencia en esa línea, por los equipos de protección que tenemos en las subestaciones, sabemos a qué distancia aproximada de la subestación está ese defecto, esa incidencia que se ha producido, ¿no? Claro, hoy para resolver esa incidencia lo que tenemos que hacer es desplazar un equipo hasta allí con la incertidumbre de saber qué es lo que se va a encontrar. Lo ideal, lo que nos gustaría es poder disponer de algún equipo, de algún aparato, de alguna aeronave que desde una determinada ubicación pudiera hacer ese desplazamiento hasta esa ubicación, capturar información gráfica de qué es lo que está pasando allí, qué es lo que ha pasado, para que el equipo que desplacemos allí ya de antemano sepa con qué se va a encontrar, con qué recursos va a necesitar, con qué material va a necesitar para hacer la reparación de esa avería, si al final es que existe una avería, ¿no? Entonces, pues ahí esto también vuelve otra vez a ligarse con el cambio regulatorio que es necesario para este tipo de aeronaves, el que permita este tipo de vuelos a distancia y sobre diferentes tipos de localizaciones. Ya les decía que también muchas de nuestras subestaciones parten de zonas urbanas y en las zonas urbanas no es posible realizar este tipo de vuelos. Y después también hay otra parte asociada a la propia actividad que hacemos en mantenimiento de líneas, que es el poder realizar grabaciones de las propias operaciones que hacemos en campo, tanto para que nos sirvan como supervisión de esa propia actividad, como para mejorar los procedimientos de trabajo con los que se realizan cada una de esas actividades, ¿no? Hoy en día, si nos vamos a hacer o queremos hacer eso, pues lo tenemos que hacer al modo tradicional, desde el suelo, grabando, y sin embargo, como ya habrán visto en multitud de sitios, la capacidad de imágenes y de perspectivas que dan este tipo de vuelos pues es enorme de cara a poder tener una mayor información de cualquier tipo de actividad que desarrollemos, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que lo último que quería contarles es un poco
cuál es el ámbito, el número de operaciones que hemos hecho en Castilla-La Mancha y en concreto en Ciudad Real, que es lo que ven ahí. Empezamos el año pasado, en junio, con la revisión de la línea de alta tensión del circuito Malagón-El Robledo, y desde entonces pues en Castilla-La Mancha ya se han hecho inspecciones en un total de 81 circuitos, lo que supone haber volado más de 1000 kilómetros de líneas aéreas, y se han revisado casi 5200 apoyos, ¿no? Y en el caso de Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real es prácticamente la mitad de lo que hemos hecho, y es una actividad que lo que pretendemos es consolidarla con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, es una actividad que ya se incorpora a lo que es la propia actividad de nuestras propias contratas, con lo cual son ellas ya las que gestionan toda la digamos, logística con la empresa en este caso de vuelo, que hace que puede hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es un poquito de una forma en resumida lo que quería contarles. Si quieren cualquier pregunta, bien, si no, ponemos primero el vídeo y después seguimos, ¿no? Unión Fenosa Distribución ha incorporado drones a la supervisión y mantenimiento de sus instalaciones de transporte de electricidad. La distribuidora de gas natural Fenosa se ha aliado con EMAB, una empresa especializada en trabajos con drones, para realizar las inspecciones y aumentar la seguridad de los trabajos. Pues la llegada de los drones al mantenimiento de líneas eléctricas ha supuesto un cambio fundamental en dos aspectos. Uno es asociado a la seguridad de los trabajos y el otro a la eficiencia de las operaciones. Durante 2015 ha revisado 1.600 apoyos y 385 kilómetros de red de alta tensión en 5 provincias. Este trabajo ha dado como resultado más de 150 horas de vídeo en alta definición y cerca de 1.500 imágenes tanto fotográficas como termográficas. Este valioso material permite a la eléctrica tomar decisiones sobre el mantenimiento de las instalaciones. El piloto eleva el dron hasta alturas de 50 metros para captar información de las líneas desde todos los ángulos. Las imágenes y vídeos aéreos permiten detectar defectos de manera rápida, con lo que se optimizan los costes y se mejora la productividad de los trabajos. Conseguimos tener un mayor número de apoyos inspeccionados en cada jornada de trabajo, con unas rentabilidades de tiempo y de recursos. Y otra parte también muy importante es que se obtiene una mayor información después de hacer todas las inspecciones, información gráfica, de detalle. Iguales o más importantes son sus aportaciones en materia de seguridad, ya que disminuyen los trabajos en altura y con ellos el riesgo eléctrico. Las inspecciones tradicionales que se hacían con personal subido en las torres ya no tienen que trabajar ahí, se elimina todo el riesgo asociado a los trabajos en altura. Esto es especialmente relevante en instalaciones de difícil acceso, como los parques de las subestaciones de intemperie o las líneas eléctricas que atraviesan terrenos montañosos. Unión Fenosa Distribución está incorporando las mejores tecnologías a su día a día. Tecnologías como la de los drones, que permiten prestar un servicio de calidad a sus usuarios y reducir los riesgos laborales asociados a esta actividad. Unión Fenosa Distribución. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Pues vamos acá. Antes de terminar la